capítulo 2 introduce un momento crucial en la conquista de la tierra prometida. Porque aquí, mis amados, Dios se revela como Dios en su soberanía y utiliza a personas inesperadas para cumplir sus propósitos. Y este capítulo se está centrando en esta noche en la historia de Rahab, una mujer cananea que vivía en una ciudad llamada Jericó. Y su fe en el Dios de Israel es algo que despertó en ella por lo que habían oído de lo que Dios había hecho con el pueblo en el desierto. En ese entonces, pues no habían los canales de televisión, las redes sociales, medios de comunicación, pero era tan grande lo que Dios hacía con el pueblo de Israel durante estos 40 años que de boca en boca se iba contando y los pueblos alrededor iban escuchando lo que Dios hacía con ellos. Y este capítulo precisamente se centra en eso, en la soberanía de Dios. Y este estudio yo quiero que resaltemos las lecciones espirituales, los principios prácticos y el impacto que esas historias nos tocan a nuestra vida y nos enseñan muchas cosas especiales. En este pasaje vemos a Josué ya tomando su liderazgo y preparándose para la conquista de la tierra prometida. Y la primera ciudad que hay al pasar el Jordán se van a encontrar con Jericó. Acordémonos que Israel ha estado acampando en Sitín, ubicado en la parte este del río Jordán. Ya ha llegado el momento ya de cruzar el río Jordán para iniciar la conquista. Sin embargo, Josué, antes de entrar a guerrear con el enemigo, envía espías a Jericó para que examinen la situación. Y esto es algo que refleja su liderazgo, porque Josué es una persona prudente, es una persona estratégica, es una persona que no se mueve a la loca por sus emociones, es una persona que no dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y vámonos para adelante. No, no, no. Que a veces somos así, somos imprudentes y entonces, ¡pum!, nos estrellamos. Entonces Josué toma las precauciones y lo primero que hace es que envía a los espías para que le den información de cómo era la ciudad, de cómo estaba fortificada, cuál era el ambiente de la ciudad y de esa manera así poder él conquistar esa ciudad. Versículo 1 del capítulo 2. Luego Josué, hijo de Nun, eso ya lo sabemos, porque nos lo habían dicho anteriormente, envió secretamente desde Sitín a explorar la tierra, especialmente Jericó. La primera ciudad que tenía que conquistar ellos era Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Era parte de la estrategia. Y este versículo nos muestra la primera reacción o acción estratégica que Josué toma como líder militar, como líder para conquistar la tierra. Envía dos espías para que vayan a Jericó antes de ir a invadirla. Dios le había prometido la victoria sobre la ciudad, pero aquí Josué está demostrando que la fe no solamente debe ser una excusa para nosotros cruzarnos de brazo en la pasividad y decir, ah, si Dios quiere, Dios nos lo va a dar. No, más bien la fe es acción, pero es acción con prudencia. Esas dos cosas tienen que ir de la mano, la fe y la prudencia. No te muevas a conquistar algo simplemente porque tienes fe. Sé prudente.
porque eso es parte de la fe. La fe no elimina la necesidad de actuar con sabiduría. Hay muchos hermanos creyentes, buena gente, consagrados, que se mueven en fe y resulta que se estrellan y después le están echando la culpa a Dios de por qué no salieron las cosas bien. Podemos confiar en las promesas de Dios, eso es importante, pero también tenemos que utilizar los recursos, las habilidades, la sabiduría que Él nos ha dado para poder enfrentar los desafíos y poder planificarlos con discernimiento. Eso es algo que tenemos que nosotros aprender. Hay muchos creyentes que se mueven solamente en fe y creen que la fe es suficiente, pero mis hermanos, Dios nos ha dado un sentido común. Dios nos ha dado sabiduría. Tenemos que movernos en sabiduría. Entonces, ¿qué hizo Josué? Envió secretamente dos espías. Y el hecho de que los envíe secretamente también revela que un rasgo de liderazgo estratégico. Moisés había enviado dos espías públicamente y entre los dos espías que él envió, envió a Josué y a Caleb para que vieran la tierra. Los 10 espías que vinieron le dijeron a Moisés, no, Moisés, eso está muy terrible, esa tierra es de gigantes, son hombres imposibles de vencer. Pero los dos únicos que trajeron un buen reporte le dijeron a Moisés, si el Señor va con nosotros, vamos con toda. Fue Josué y Caleb. Entonces, Josué actúa también aprendiendo lo que Moisés había hecho. Actúa con discreción, tal vez para evitar el temor y la duda que resultaron de aquel informe negativo que los 10 espías anteriores dieron sobre la tierra. Aquí hay liderazgo. Un líder no es el que simplemente se mueve en fe y dice vamos a hacer esto, porque a veces cuando nosotros nos movemos en fe, pero no ponemos toda la sabiduría que necesitamos, fracasamos en muchas cosas y yo como líder he fracasado en muchas. Porque el liderazgo implica tomar decisiones sabias y en algunos casos hay que usar discreción para proteger al pueblo de las influencias negativas del miedo innecesario. Entonces, la primera ciudad que eligen es Jericó, el objetivo. Jericó era una ciudad clave. Estaba situada aquí. Ellos estaban en Sitín, al otro lado del Jordán, e iban a pasar el río. Este es el río Jordán que desemboca en el Mar Muerto. Iban a comenzar a pasar y la primera ciudad que van a encontrar era Jericó. Como ustedes ven, esa ciudad es estratégica a la entrada de Canaán y lo convertía en un punto esencial y tenían ellos que ir y conquistar esa ciudad para poder avanzar. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Está ubicada en esa región del Valle del Jordán, cerca del río Jordán, está muy cerca. Al norte del Mar Muerto, el Jordán desemboca en el Mar Muerto. Hay algo interesante, el río Jordán tiene el Mar de Galilea al norte y el Mar Muerto al sur, y los conecta. El Mar de Galilea, que es un lago, y lo mismo el Mar Muerto es otro lago, se diferencian en que el Mar de Galilea tiene vida, allí fue donde Pedro echó la red y sacó todos esos peces. Pero el Mar Muerto no tiene vida, tiene mucho azufre, está más bajo que el nivel del mar. Jericó se encontraba cerca del río Jordán, que hoy forma parte del área geopolítica de Cisjordania, un territorio que ha sido disputado entre Israel y Palestina. Y actualmente Jericó se encuentra bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina, es decir, es una ciudad palestina. Y está situada a unos 258 metros por debajo del nivel del mar, lo que la convierte en una de las ciudades más bajas del mundo en términos de altitud. Las murallas, que vamos a ver cómo se caen, cómo es que Dios les
da esa victoria. Los vamos a ver en el capítulo 6 cuando los israelitas les dan vueltas a la ciudad y luego tocan trompetas. Y como ellos no tienen que hacer absolutamente nada, porque Dios les da la victoria. A menudo, mis hermanos, para alcanzar nuestros objetivos con las promesas de Dios, primero necesitamos enfrentar y derribar nuestros Jericós. En nuestras vidas, los Jericós, ¿qué son? Son obstáculos más grandes y significativos que se interponen en nuestra conquista de las bendiciones de Dios. Todos nosotros tenemos Jericós, pero Dios nos quiere dar la victoria y nosotros tenemos que conocer al enemigo antes de poder recibir esas promesas de Dios. Lo más importante de esta lección es eso. No vayamos a enfrentar al enemigo sin saber su territorio y sin conocer sus estrategias. Entonces los dos espías van a la ciudad de Jericó y llegan a la casa de una prostituta llamada Rahab. Y aunque la Biblia no explica la razón primordial por la cual ellos eligieron esa casa, hay varios factores que podrían haber influido. Las casas de las personas como Rahab estaban situadas a las afueras de la ciudad o en las murallas de la ciudad. La ciudad tenía unas murallas bien anchas y entonces estas casas no estaban en el centro de la ciudad o donde estaba la gente de bien, sino estaba en las afueras de la ciudad. Eran lugares discretos y eran lugares, por el oficio de esta señora, frecuentadas por viajeros, ¿sí? Lo que les daba un lugar más seguro para ellos ocultarse. Y el hecho de que Rahab fuera una prostituta también nos señala que Dios en su soberanía puede utilizar personas inesperadas, puede utilizar personas marginadas para llevar a cabo su plan. Porque miren, Rahab vino a ser parte de la genealogía de Jesús. ¿Sí? Qué interesante. Dios no se limita a usar a aquellos que la sociedad considera justos o perfectos. Rahab es una prostituta que fue parte vital en el plan de Dios para la conquista de Jericó. Lo que subraya, mis hermanos, la gracia de Dios y la capacidad de Dios para redimir cualquier vida que esté dispuesta a poner su fe en el Señor. Versículo 2. Pero el rey de Jericó se enteró de que dos espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. El rey de Jericó, y este versículo indica que el rey de Jericó estaba vigilante. Él sabía que había un pueblo de casi 2 millones de personas que habían estado vagando por el desierto y él tenía el control de la ciudad. Y yo creo que tenía espías y guardas alrededor de la ciudad y cualquier movimiento extraño tenían que ir a él y contárselo. Entonces la llegada de los dos israelitas no pasó desapercibida. Y esto sugiere que Jericó estaba en estado de alerta. Ellos eran conscientes de la amenaza que presentaban los israelitas y el temor general que se había propagado por todo Canaán debido a los hechos recientes, como la destrucción de los reyes amorreos que se nos narró o se nos narra anteriormente en los libros anteriores. Entonces, mis hermanos, mira, ¿qué aprendemos de esto? El enemigo muchas veces está alerta y preparado cuando Dios está a punto de cumplirte una promesa. Y esto no significa que el cumplimiento se va a detener, no, pero nos muestra que debemos estar conscientes de que habrá resistencia espiritual, de que hay una guerra espiritual cuando Dios quiere obrar. Es cuando más el enemigo está alerta para detener la obra del Señor.
Entonces tengamos cuidado en eso. El rey se afanó cuando supo la presencia de los espías israelitas. El hecho de que él se haya enterado de la presencia de estos dos espías muestra que había temor que existía en Jericó y ellos temían que los fueran a invadir. Jericó era una ciudad, de acuerdo a lo que se nos narra en este libro y en el capítulo 6 que vamos a ver, que estaba amurallada alrededor. Era de esas ciudades antiguas y las ciudades antiguas lo único que las protegía eran las murallas alrededor. Esa era la única defensa que tenían esas ciudades. Entonces, Jericó era una ciudad fortificada, pero en los corazones de sus líderes ya se anticipaba un temor por lo que pudiera ocurrir. Y esto es coherente con lo que Raab más tarde le dirá a los espías. ¿Sí? En los versículos 10 y 11, miren lo que les dice ella. Hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de ustedes y todos hemos perdido el valor por causa de ustedes. O sea que la ciudad estaba temerosa de que viniesen los israelitas a invadirla. A menudo el miedo del adversario es una señal de que Dios ya está allanando el camino para la victoria. Como creyentes debemos caminar en fe, confiando en que Dios ya está trabajando antes de que veamos la manifestación de su poder a favor de nosotros. No estamos solos. Dios quiere darnos conquista de la tierra y quiere que nosotros poseamos los territorios del enemigo. Pero tenemos que estar atentos y tenemos que no temer de que el Señor va a ir con nosotros. Eso fue lo que le dijo el Señor a Josué. No temas. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, porque yo estaré contigo donde quieras que vayas. Versículo 3. Así que envió a Rahab el siguiente mensaje. Fue el rey le dice, echa fuera a los hombres que han estado en tu casa. ¡Wow! La descubrieron, pues vinieron a espiar nuestro país, ¿sí? Nuestra ciudad. Mire la vigilancia del rey y la autoridad que tenía el rey. Él no pierde tiempo y envía un mensaje directo a Rahab y le ordena, hágame el favor y entregue a los espías porque ellos han venido a espiar nuestra ciudad. Y esto indica que el rey tenía una red de información o que la ciudad estaba tan bien vigilada que se había dado cuenta exactamente dónde estaban los espías. Y el hecho de que se dirija directamente a esta mujer sugiere que la noticia de que los espías estaban en su casa se había propagado rápidamente. Yo creo que Rahab, siendo una mujer marginal en la sociedad, siempre estaba siendo vigilada por la gente y, claro, una mujer que tiene relaciones con un hombre y con el otro, algo se podía haber escapado de su boca y los hombres fueron y le contaron al rey. Pero ¿cuál es la prueba de fe de Rahab? Y este es un momento en que Rahab debe tomar una decisión crucial. O obedece al rey de Jericó y entrega a los espías, o los protege. Pero al protegerlos, iba a arriesgar su propia vida, y no solamente su vida, sino la de su familia. Sí. Y la decisión que toma Rahab revela su fe en el Dios de Israel, porque a pesar de las posibles consecuencias, ella se arriesga y está a favor de los espías y muestra una fe admirable, algo que será recompensado más adelante y que se resalta aún en el Nuevo Testamento. Porque mis hermanos, yo creo que cuando nosotros somos hombres y mujeres de fe, tomamos decisiones difíciles. Para ella no fue fácil tomar esa decisión. A veces se nos ofrece
la opción de obedecer a las autoridades humanas o seguir la dirección de Dios. Rahab nos enseña que la obediencia a Dios y la fe en su soberanía deben ser prioridad, incluso cuando enfrentamos riesgos personales. Y esto es algo que yo quiero que ustedes también lo consideren en este día. Porque esta primera parte, estos versículos 1 al 3, nos muestran un cuadro de estrategia, de fe soberana. Josué como líder actúa con discernimiento, con planificación, mientras que Rahab, una mujer marginada, toma una decisión audaz que revela su fe en el Dios de Israel. Y Dios actúa de una manera muy especial en ese caso. ¿Qué aprendemos de este primer punto? Debemos tener fe, pero debemos también planificar. Dos cosas importantes. Confiar en las promesas de Dios, pero también actuar con sabiduría y responsabilidad. No seamos dirigidos simplemente por la emoción. Yo tengo fe y voy a hacerlo. Dios puede usar cualquiera de nosotros. Esa es la segunda cosa que aprendemos. Sin importar nuestro pasado, sin importar nuestro estatus, nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Todos nosotros hemos sido simples pecadores perdonados por el Señor. La iglesia es una tribu de pecadores que han alcanzado la gracia de Dios y que nos movemos en fe, tratando de ser mejores cada día para glorificar al Señor. Y a veces la obediencia a Dios requiere valentía, requiere tomar decisiones contrarias a las que todo el mundo tiene. Y este pasaje es un pasaje que nos muestra muchas enseñanzas. Una pregunta que se me vino cuando estaba estudiando este pasaje es, ¿por qué tenían que conquistar a Jericó si Jericó no les había hecho nada? ¿Por qué la declaran como enemigo del pueblo de Israel? Uno de los argumentos más importantes es que Jericó, como las otras ciudades cananeas que van a encontrar, estaban bajo el juicio de Dios. ¿Debido a qué? Debido a una profunda corrupción moral que existía en esas ciudades. Según el relato bíblico, los habitantes de Canaán habían llegado a un nivel de maldad extremo, lo que incluía que prácticas como la idolatría, sacrificaban los niños, había inmoralidad sexual y otros actos condenables delante del Señor. En Génesis, cuando Dios le da la promesa a Abraham, Dios le dice a Abraham que sus descendientes no tomarían posesión de la tierra de Canaán de inmediato, porque aún no había llegado el colmo de la maldad de los amorreos. O sea que Dios está permitiendo que Israel tome posesión de esas ciudades como parte del juicio de Dios sobre esas ciudades que se habían desviado y no habían conocido de Dios. Porque Dios no soporta la maldad. Dios trajo el diluvio a causa de la maldad del hombre. Y esto significa que Dios estaba dando tiempo a los pueblos de Canaán, lo que le dijo a Moisés en el capítulo 15 del Génesis, versículo 16, para que se arrepintieran. Pero después habían pasado ya siglos y no lo habían hecho. Por lo tanto, la conquista de Jericó y de otras ciudades no era solo una invasión militar, sino un acto de juicio divino sobre un pueblo que, según el relato bíblico, había colmado su cupo de maldad delante del Señor. Pero también entendí al hacerme esta pregunta que la conquista de Jericó fue parte de un cumplimiento de una promesa que Dios le dio a Abraham en el capítulo 12 del Génesis, en los primeros 3 versículos, donde Dios le había prometido, tus descendientes heredarán una tierra y esa tierra será Canaán. Está claro allí. Después de siglos, de siglos, de siglos, ahora
Dios está cumpliendo la promesa que le dio a Abraham. Israel no estaba actuando de manera arbitraria o como un pueblo invasor sin una causa. Estaban siguiendo la dirección de Dios para tomar posesión de lo que Dios les había prometido. Y Dios había escogido a Israel como su pueblo. ¿Y por qué lo escogió? Perdónenme lo que les voy a decir, porque le dio la gana. Porque no era un pueblo con unas cualidades especiales, ¿sí? Hubiera escogido a los colombianos, que somos una raza, pero, ay Dios mío, es por la gracia de Dios que Dios los escogió. Dios tuvo dolores de cabeza con ellos a través del desierto y lo escogió para ser canal de bendición y salvación a toda la humanidad. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo el Señor. Y parte de ese plan incluía que Israel habitaría una tierra propia, la tierra prometida, desde donde ellos podrían establecerse como una nación santa que modelará los caminos de Dios en el resto del mundo. Entonces, mis amados, cuando vamos a ver y vamos a entender esas conquistas de esas ciudades, como Jericó y otras ciudades de Canaán, representan una barrera para que Israel pudiera cumplir con el propósito de Dios. Y las ciudades cananeas que van a encontrar de aquí en adelante estaban profundamente arraigadas en el paganismo, en prácticas que Dios aborrece, y esto significaba que Dios permitía continuar cumpliendo la promesa, y Dios sabía que si Israel no erradicaba estas influencias paganas, acabarían ellos adoptando sus prácticas, algo que de hecho sucedió más adelante en la historia de Israel. Entonces, acordémonos de eso. ¿Cuál era el temor de los cananeos y el conocimiento del Dios de Israel? En Josué, versículos 9 al 11. Rahab menciona que todos en Jericó sabían que Dios los había liberado de Egipto, sabían que habían cruzado el Mar Rojo, sabía que Dios les había dado victoria sobre otros reyes, y este conocimiento revela que Jericó no era una ciudad ignorante del poder de Dios manifestado en Israel. Ellos tuvieron la oportunidad de haberse arrepentido, de haber ido a los israelitas y buscar refugio en Dios, pero no lo hicieron, a excepción de Rahab y su familia. Entonces es esencial, mis hermanos, que el juicio sobre Jericó también se basaba en que sus habitantes habían conocido quién era Dios, quién era el Dios de Israel, pero aún así no lo eligieron como su Dios. Y Jericó, que era una ciudad, como les dije, fortificada, era la entrada, era el inicio de la tierra prometida. Y Jericó se convertía en qué? En un obstáculo para el pueblo de Israel. O sea que tomar Jericó les permitiría a ellos sacarla del paso, y era una ciudad clave y esencial para garantizar las posteriores conquistas que el pueblo de Israel iba a tener. Si Israel no conquista Jericó, esta ciudad habría podido convertirse en un bastión desde el cual resistirían el avance del pueblo de Israel a la tierra prometida. Tengamos eso en cuenta porque es importante. En resumen, la conquista de Jericó, que la vamos a ver en el capítulo 6, no se trata solo de un ataque militar por parte de Israel. Es parte del plan divino que incluye el juicio por la maldad de los pueblos de Canaán y el cumplimiento de las promesas a Abraham y el avance del propósito redentor de Dios. Y Jericó, como todas las ciudades que van a encontrar de aquí en adelante, estaban bajo juicio divino y Dios iba a estar con ellos de una manera especial. Miremos este segundo punto de cómo Rahab oculta a los espías, ¿sí? Y es un ejemplo poderoso de fe y de valentía, ¿sí? Aunque Rahab mintió al rey de Jericó para proteger a los espías,
Lo hizo movida por una convicción en el poder de Israel, de ese Dios de Israel. Entonces analicemos las implicaciones. Como les dije, Rahab se encontraba en una situación de vida o de muerte. Ella era consciente de la inminente destrucción de Jericó. Yo creo que los espías le habían contado a ella, allá atrás hay un pueblo, nosotros vinimos a reconocer la ciudad porque vamos a invadir la ciudad. Y su testimonio posterior revela que los habitantes de la ciudad sabían de las victorias de Israel y del poder de Dios. Eso lo dije en los versículos 9 al 11 que vamos a estar estudiando. En medio de esa tensión, yo creo que había una tensión en la ciudad, Rahab toma la decisión de proteger a los espías. Lo que implica ¿qué? Implica arriesgar su propia vida. Porque cuando los oficiales del rey vienen a buscar a los espías, Rahab los esconde. Y Rahab les miente, diciéndoles que los espías ya se habían marchado. Y aquí hay algo interesante, mis hermanos. Por eso es que no voy a avanzar rápidamente, porque hay cositas en la palabra que nosotros tenemos que ir extrayendo y aprendiendo de ellas. Un punto que a menudo se discute es el dilema ético en torno a la mentira que encontramos en la Biblia. Sabemos que la mentira va en contra de los principios que establece la palabra. El Señor le decía en Éxodo 20:16, no mentirás. Rahab mintió, pero es elogiada en la palabra. En Hebreos capítulo 11, versículo 31, ella es elogiada por haberse arriesgado, por aliarse con los espías, que era parte del pueblo de Dios, y haberlos apoyado en esconderlos. Y pues todos sabemos que Rahab era una prostituta, que no era perfecta, pero mis hermanos, dentro de todas esas cosas, resalta su fe. Dios mira el corazón más allá de nuestros actos externos y juzga las intenciones más profundas del corazón. En este caso, Rahab estaba tomando una decisión difícil, extremadamente peligroso. Si ella hubiera dicho, sí, señor rey, aquí están estos espías, los espías hubieran sido muertos. Pero si ella se negaba también a esconderlos y supiera el rey de que ella había metido, ella era la que estaba en peligro. Y yo creo que su fe en Dios fue la que la impulsó a actuar y arriesgarse. Porque siendo una mujer cananea, toma un riesgo extraordinario, fuera de lo común, y protege a los espías. Si el rey de Jericó la hubiera descubierto, la consecuencia hubiera sido ejecútenla. Pero Rahab, al igual que muchas figuras en la palabra, toma un riesgo basado en qué? En que Dios la protegía, en que Dios era más poderoso que los reyes de Canaán o los dioses de Canaán y más digno de lealtad que el mismo líder o el mismo, llamémoslo, alcalde o presidente de Jericó. Y este es un acto de valentía, mis hermanos, un acto de fe que demuestra que Dios puede usar incluso a las personas más improbables, como una prostituta en una ciudad pagana, para cumplir sus propósitos. Y venía a mi mente la palabra que decía que Dios ha escogido la escoria del mundo para avergonzar a la aristocracia. Rahab no era una figura de poder, Rahab no era una figura influyente en la comunidad, pero su fe la llevó a ser parte esencial del plan de Dios para la conquista de Jericó. Qué interesante. La fe desafía las circunstancias. Eso es algo importante. Y Rahab nos enseña que la verdadera fe no es una fe pasiva, como yo lo he recalcado una y otra vez, sino que requiere acción. Y en ocasiones nos lleva a tomar decisiones difíciles. En su caso, esa fe la impulsó a arriesgar su vida, a esconder los espías.
Y en nuestra vida diaria, la fe en Dios nos puede llevar también a situaciones donde debemos tomar decisiones basadas en nuestra convicción, aunque parezcan arriesgadas o difíciles. La pregunta que les hago en esta noche es, ¿qué áreas de tu vida requieren una mayor confianza en Dios? Incluso cuando las situaciones se complican, ¿estás dispuesto a correr riesgos por tu fe, sabiendo que Dios te va a respaldar? Dios usa a las personas que tienen fe, que confían en Él. Dios utilizó de manera clave a esta mujer en su plan y esto nos enseña, la fe sincera es lo que importa para que Dios pueda obrar a través de nosotros. No permitas que tu pasado, tus errores, tus circunstancias te detengan de ser usado por Dios. No permita que tus circunstancias pasadas determinen tu futuro. Él no te llama porque tú eres perfecto, no. Te llama porque tú estás dispuesto a seguirle y a confiar en él, a pesar de las circunstancias. Y Rahab nos muestra que a veces obedecer a Dios implica enfrentar riesgos. No es fácil o cómodo, pero cuando nosotros confiamos en Dios, podemos actuar con valentía, con audacia, sabiendo que Él está en control. Y Rahab confió en el Dios de Israel sin garantías visibles de que sería salva. Los espías no le dijeron, mire, escóndanos y tranquila que Dios la va a proteger. No, ella fue y lo hizo de su propia iniciativa. A veces nos encontramos en esa disyuntiva de actuar en fe, incluso cuando no podemos prever los resultados. ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida que requieren tomar un paso de fe a pesar de que las circunstancias sean adversas? ¿Vas a confiar en Dios, de que Él está con aquellos que actúan conforme a su voluntad? Y Rahab es un ejemplo que nos invita a tener una fe audaz, activa, que no solo confía en el poder de Dios, sino que está dispuesta de actuar con valentía, incluso cuando parece que no hay mucho en juego. Ojalá que tengamos esa disposición a tomar riesgos al obedecer a Dios, al tener nuestra confianza en Él. Eso es algo importante, mis hermanos. Y algo que yo quiero recalcar es esto. Algunas personas argumentan que hay situaciones donde se debe elegir el menor de dos males. Es necesario elegir el menor de dos males para hacer un bien mayor. En este caso, Rahab optó por mentir. ¿Por qué? Para salvar la vida de los dos espías, en lugar de decir la verdad y causar daño. Y aunque la Biblia declara explícitamente de que la mentira es pecado, en este caso la mujer escogió un mal menor para salvar un mal mayor. Decir una mentira para salvar la vida de los dos espías. Es un relato que nos enseña que Dios puede cumplir su voluntad a través de decisiones complejas. La mentira de Rahab no es vista como un modelo de conducta para nosotros los creyentes. Nunca vamos a tomarla como un ejemplo de conducta, pero Dios en su soberanía la eligió para usarla en ese momento con un propósito mayor. Y esto refleja un tema que se repite en la Biblia cuando Dios trabaja incluso a través de las fallas de los seres humanos. No significa que debemos usar esta historia como una excusa para mentir, pero sí nos enseña que aun cuando tomemos decisiones imperfectas, Dios puede redimir la situación y cumplir su plan a través de nosotros. Dios no necesita que mintamos para llevar a cabo su propósito, pero en su misericordia y en su soberanía, Él puede utilizar incluso nuestras fallas para llevar a cabo su propósito. Ojalá que aprendamos algo en esta noche de esta palabra y que podamos tomar esta
historia de Rahab, que es muy clave en la palabra del Señor. Rahab estaba viviendo en tiempos complicados donde la moralidad podía volverse más compleja. Hay muchas historias, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, donde un hombre que salvó a cientos de niños judíos, escondiéndolos en su casa. Y cuando venía el ejército a preguntar por ellos, ella negaba de que allí hubiesen niños. Y su negación salvó a cientos de niños judíos de ser sacrificados durante la Segunda Guerra Mundial. Rahab no fue salvada por su mentira, sino por su fe, porque ella reconoció al Dios de Israel como el verdadero Dios y actuó en consecuencia. Es su fe, no su mentira, la que debemos ver cómo Dios la recompensó, porque Dios obra a través de nuestras imperfecciones. Rahab no era una persona perfecta como todos nosotros. Cometió errores, pero Dios la eligió para usarla en su plan y la puso dentro de la genealogía de Jesús. Dios no se enfoca en nuestros errores como en la disposición a confiar en Él, a actuar en fe. Y en nuestro caminar diario debemos siempre esforzarnos por decir la verdad, confiando en que Dios puede obrar poderosamente a través de nuestra honestidad.